Bueno, creo que podemos iniciar, ¿verdad? No sé si iniciamos con Estefano Rodrigo dando unas palabras iniciales. Muy buenas tardes a todos y todas del Instituto de Desarrollo en el marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, un apoyo técnico y financiero de USAID. Les damos la bienvenida a este sexto coloquio de investigación, cuyo tema el día de hoy va a ser Historias de vida de personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional de Concepción. Lo va a estar presentando la estudiante de Trabajo Social Bianca María Silva Arguello, cuyo trabajo fue realizado bajo la tutoría de Verónica María Aquino de Sosa, ambas de la Universidad Nacional de Concepción. Nos van a estar acompañando cuatro expertos y expertas de la materia, a quien Francisco va a introducir en unos minutos. Y sin más preámbulos, le quiero dar el uso de la palabra a Francisco para que le cuente un poco más de qué se trata esta iniciativa que nos reúne el día de hoy, qué es lo que buscamos y también comentar un poco a las personas que nos acompañan. Adelante, Francisco. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Desde el Instituto de Desarrollo les saludamos y agradecemos su interés por estar en esta iniciativa que llevamos a cabo. Como bien explicó Rodrigo, estamos en el marco del programa Estado de Derecho y Cultural e Integridad, impulsado por el Instituto de Desarrollo, con el apoyo técnico y financiero de USAID o USAID. Y dentro de los distintos componentes que maneja el programa, es que estamos nosotros realizando e impulsando estos coloquios de investigación que nacen desde el interés que tiene el Instituto de Desarrollo y el programa Estado de Derecho Cultural e Integridad de incentivar e impulsar la investigación científica en las instituciones de educación superior del Paraguay. De ese modo fue que estuvimos trabajando con cuatro universidades nacionales, la Universidad Nacional de Canindeyú, de Concepción, la Universidad Nacional del Este y la Universidad Nacional de Asunción, en base a un temario donde se presentaron 60 temas de investigación, aproximadamente un poco más, en áreas que son de interés del programa y relacionadas al derecho, la ética y la educación. Estuvimos trabajando en áreas que tienen que ver con el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil, los derechos humanos, la criminología y la ética jurídica y la ética en la educación. Luego de abrir la convocatoria a las propuestas de trabajos de investigación, fue que recibimos aproximadamente 40 trabajos eh, que tenían el interés de profundizar distintos temas de investigación relacionados al Estado de Derecho y la cultura de la integridad. Y de la totalidad de trabajos que recibimos, seleccionamos 8 en específico, que son los cuales con los que estamos realizando estos coloquios, por tocar temas que son de especial interés, sobre todo para el programa. En ese sentido, hay que entender que los coloquios, los trabajos que estamos revisando son trabajos realizados por estudiantes universitarios y justamente el interés del programa es impulsar o incentivar la investigación académica, ya que somos conscientes de que es algo nuevo en nuestra cultura en Paraguay, no estamos muy acostumbrados, es recién incipiente la investigación científica, ejercitar el pensamiento crítico y la redacción académica. Entonces vamos a estar viendo trabajos que están en proceso de construcción, algunos no cerrados todavía y que están en borrador. Justamente la idea de los coloquios son presentar trabajos en borrador que no estén todavía terminados del todo a un plantel de expertos y expertas en las materias para que puedan dar recomendaciones tanto de formato como de metodología como de contenido para así lograr perfeccionar el trabajo y el impacto que tienen los trabajos de investigación en lo que es el Estado de Derecho y la cultura de la integridad. La importancia para nosotros es fundamental de la práctica de los coloquios, porque no solamente logramos mejorar la calidad de la investigación científica a través de la recomendación de expertos y expertas, sino que también buscamos de este modo incentivar desde trabajo que logren mantenerse uniendo, en este caso, universidades nacionales con otras universidades extranjeras, como puede ser la Universidad Nacional de Córdoba, en la persona de Natalia Monasterolo, y también instituciones públicas con privadas. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Nuri Montiel, directora de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, y un consultor internacional de renombre como Andrés Vázquez, que también nos acompaña. Así también representando a la Universidad Nacional y al Ministerio Público, al Ministerio de la Defensa Pública, está como experta invitada Ariana Escobar. La idea es incentivar estas redes de trabajo y que puedan ustedes mantener luego el contacto, ya sea con los estudiantes o entre sí. El mismo programa, sabiendo que estos trabajos están en proceso de borrador, va a seguir su labor para perfeccionarlos y conociendo que los tiempos del proyecto nunca son los mismos tiempos que requiere la investigación,
vamos a encontrar en los distintos coloquios, como venimos hablando hace tiempo, que pueden haber ciertas faltas o deficiencias en algunos trabajos, sobre todo por los tiempos y la metodología que van abordando. Pero en ese sentido, creemos firmemente que estos espacios son fundamentales, ya que logramos que la construcción de conocimiento sea de manera compartida y multidisciplinaria, por lo que agradecemos la participación. En ese sentido, voy a dar ahora introducción a los expertos y expertas invitadas. En este caso tenemos un experto y 3 expertas. Vamos a iniciar con Natalia Monasterolo. Ella es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales y magíster en Bioética. Es docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y del módulo de Salud Mental de la Diplomatura de Derechos Humanos en contextos de encierro, dictada por la misma universidad. Es codirectora del Seminario de Derecho Penal y Género, que desde el año 2002 imparte esta facultad y codirige investigaciones jurídicas vinculadas con el campo de la salud mental, el derecho y los feminismos jurídicos, sobre temas sobre los cuales ha publicado varios textos vinculados sobre todo a lo que es salud mental, sistema penal, género y derechos humanos. Un verdadero placer tenerte hoy con nosotros, Natalia. Te agradecemos mucho la participación. Así también está Andrés Vázquez, quien es experto en asuntos públicos y cumplimiento normativo de compromisos de derechos humanos. Es abogado y comunicador institucional, doctor en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad y candidato al postdoctorado en Ciencias, mención de investigación científica por la Universidad de Columbia. Es magíster internacional en Derechos Humanos, con énfasis en control de convencionalidad y especialista en docencia superior universitaria, especializado en protección internacional de derechos humanos por la Universidad de Zaragoza, y especialista y mentor en innovación y liderazgo en gobiernos, entre otros estudios, experto y asesor y consultor internacional en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas. Ha ganado el premio 2020 de investigación académica de la Washington Academy of Political Arts and Science. Cuenta con publicaciones y artículos científicos de referencia y de investigaciones nacionales e internacionales. También está con nosotros Nuri Montiel, quien es la directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Gobernabilidad y Políticas Públicas por la Universidad Americana. Tiene una experiencia enorme en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y control de convencionalidad, temas en los que ha hecho distintos tipos de especializaciones y posgrados, también con la Universidad de Columbia del Paraguay, y ex becaria Rómulo Gallegos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Por último, y presento también a Ariana María Escobar Carísimo, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, de España, es máster en Derechos en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela, España, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, docente universitaria de posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Como podemos apreciar, el plantel que hemos invocado hoy es un plantel de suma excelencia a nivel regional. Estamos muy agradecidos por la predisposición que tienen y por el compromiso que tienen con un tema tan sensible como el que hoy nos ocupa, que son las historias de vida de las personas que se encuentran en situación de encierro en la penitenciaría de Concepción. En ese sentido, estamos convencidos que la experiencia tanto profesional que tienen como académica, el excelente plantel de personas que van a estar dando sus comentarios, va a ser una piedra fundamental para que este trabajo pueda luego cerrarse en un trabajo de excelencia que genere un impacto interesante. Y como ya un logro del programa y del coloquio y del trabajo, adelanto en las palabras de Verónica Aquino, quien nos comentó que es el primer trabajo de investigación cualitativa que lleva adelante la Universidad Nacional de Concepción, lo cual ya es un logro por sí mismo. Les felicito, Verónica y Bianca, y voy a darle las palabras en este momento. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir esta tarde de aprendizaje. Así como había mencionado, este es el primer trabajo, la primera investigación cualitativa a llevarse a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Concepción. Específicamente en la carrera de Trabajo Social. Bianca está cuarto curso de la carrera. Y bastante interesante la propuesta de investigación que ella está cerrando prácticamente. Le metió duro y parejo porque la idea un poco es mejorar el trabajo a partir de este coloquio
y poder presentar en AUGM que se va a llevar adelante, se va a llevar a cabo en Asunción, ¿verdad? Esa es nuestra idea final con este trabajo. Es un desafío bastante grande y bastante importante, tanto para ella como para mí también, como tutora de este trabajo. Entonces, ¿quién mejor que ella, dueña del trabajo, compartir con ustedes el trabajo que viene realizando ya desde la selección del tema que fue el año pasado, estando en el tercer curso de la carrera? Y ya en la puesta en escena, vamos a decirlo así, este año. Entonces queda con ustedes Bianca con la presentación del trabajo. Muy buenas tardes para todos. Voy a presentar. Sí. ¿Se está visualizando? ¿Ahí? Se ve muy bien, Bianca. Muchas gracias. Bueno, soy Bianca María Silva Argüello, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Concepción. Mi trabajo de investigación lleva por título Historias de vida de personas privadas de su libertad, Penitenciaría Regional de Concepción. Me acompaña mi tutora, la magíster Verónica María Aquino de Sosa. Para iniciar un poco, la historia de vida es una técnica de investigación cualitativa, como ya se había mencionado. Se ubica dentro del marco denominado método biográfico, que tiene como objetivo principal el análisis y la transcripción de los investigadores que realizan a raíz de los relatos de una persona, en este caso, de los relatos de las personas privadas de su libertad. En esta investigación analizamos las historias de vida de las personas privadas de su libertad, que son escritas desde la intersubjetividad de los actores, quienes fueron expresando sus vivencias, sus sentires y sus emocionales a partir de un sistema familiar que poco o nada aportó a su construcción social, puesto que están en donde están hoy en día. Tiene una gran relevancia teórica, puesto que esta investigación va a servir para otras investigaciones como antecedente, y en cuanto a la implicancia social es de vital importancia, puesto que podemos resaltar las actividades que ellos realizan para poder tener una reinserción en la sociedad. El objetivo general de mi trabajo de investigación es poder analizar las historias de vida de las personas privadas de su libertad, Penitenciaría Regional de Concepción, año 2023. Cuento con 4 objetivos específicos con sus respectivas preguntas. En primer lugar, se encuentra determinar las características sociodemográficas de las personas privadas de su libertad. Luego, diagramar la estructura y relacionamiento de la familia con la persona privada de su libertad. También esquematizar las relaciones con el entorno, las relaciones interpersonales con el ambiente y el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la persona privada de su libertad. Y por último, subdividir los eventos, las personas o las acciones que desempeñaron un papel importante en un periodo de tiempo determinado de las personas privadas de su libertad, Penitenciaría Regional de Concepción, año 2023. Este trabajo de investigación tiene como enfoque el cualitativo, puesto que recaba datos de las personas de su vida cotidiana, específicamente las historias de vida. Como método utilizado es la historia de vida, que recabamos datos cualitativos por medio de la narración oral. La técnica utilizada fue la entrevista a profundidad.
Los instrumentos fueron el genograma, el ecomapa y la línea de tiempo. Todos estos instrumentos son propios de los trabajadores sociales. En cuanto a los participantes, en cuanto a la población de mi trabajo, fueron 3 personas privadas de su libertad y los criterios de inclusión fueron con más de 10 años de condena, personas privadas de su libertad con muy buena conducta y que realizan actividades para reinserción social. Aquí podemos observar el genograma de 2 personas. Utilizando este genograma como herramienta para poder representar, como vemos gráficamente, el desarrollo familiar a lo largo del tiempo, se observan 3 generaciones. Los símbolos son las personas y las líneas son las relaciones que tienen con esas personas. Se llega a la conclusión de que las personas privadas de su libertad poseían vínculos muy fuertes con los miembros de su familia, con sus padres, con sus madres y también sus hijos. Existían relaciones biológicas y legales, por ejemplo, el matrimonio. Se observa el subsistema fraterno, que son los hermanos. También podemos rescatar la información demográfica, que serían las fechas de nacimiento, que serían el fallecimiento y también matrimonio. Se resalta la composición familiar, sexo, edad, estado civil, las características también de los hijos, que puede ser varón, puede ser mujer, hijo único, también gemelos. Y en el genograma también ubicamos crisis familiares y las relaciones estresantes o conflictivas que puede haber. Se observan las referencias de cada gráfico que utilizamos en el genograma. Al usuario central, en forma cuadrada, están los hombres, luego la mujer, las relaciones conflictivas, el matrimonio, la unión libre, la separación. También podemos observar la línea que simboliza abuso sexual en la familia. Este es el genograma de la tercera persona. Aquí observamos otro instrumento utilizado para esta investigación cualitativa que se denomina ecomapa. Y al utilizar ecomapa para representar las relaciones externas ya del individuo, podemos observar que tuvieron vínculos muy fuertes con el colegio y también en el hospital en el momento en el que se encontraron. Tenían una relación recíproca con los miembros de su trabajo y actualmente ellos poseen mejores amigos en la penitenciaría regional. ¿Para qué es esto? Porque les sirve de apoyo en momentos de crisis. Porque escuchando varias historias, todos ellos se sienten, algunos en situación de depresión con un alto grado de ansiedad. Se visualizan relaciones positivas con grupos de fútbol y de pesca cuando estaban fuera de la penitenciaría. Y actualmente ellos tienen esos mismos vínculos positivos con grupos de lectura y de gimnasio dentro de la penitenciaría. Mi población tiene una relación muy estrecha con mi zona. Es así que cuando hay un cambio en una parte de ese sistema, va a aportar funcional o disfuncionalmente ese cambio. De los relatos de historias de vida de las personas privadas de su libertad, se destacan la importancia de los vínculos con los miembros de la familia, también la presencia de vínculos estresantes con algunos miembros de ellos. Podemos observar los acontecimientos de varias generaciones familiares, también que tuvieron grupos sociales con lazos muy positivos y la presencia de personas que desempeñan un papel importante en sus vidas dentro de la penitenciaría y la realización de actividades para reinserción social a fin de contar con la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bianca. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Estefano Otto.
Yo le voy a estar sirviendo de moderador. A continuación inicia el espacio para los comentarios, recomendaciones o sugerencias para enriquecer el trabajo desde la perspectiva profesional. En primer lugar, le doy el uso de la palabra a la doctora Natalia Monasterolo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y adelante. Disculpe, doctora, no se escucha. No, no se escucha. No, tampoco. Si le parece bien, podría. ¿Ahora? Sin auriculares puede proveer también, si no, doctor. No. No, no se escucha. No sé si pasamos al... Dale. Mientras lo resuelve, sí podemos pasar así, lo resuelve tranquila. Pero, perfecto, entonces le doy el uso de la palabra a la doctora Andrés Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bianca, felicitarte por la investigación y felicitar a la universidad sobre todo por esto de promover este tipo de investigación en grado. Sí, así que eso es fundamental. Pero bien, un par de recomendaciones de fondo y algunas de forma. No sé por dónde querés que arranquemos. ¿Cómo te sentís más cómoda, Bianca? Y abrí tu micrófono porque vamos a hablar. Así que... Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, por donde usted quiera comenzar nomás, estamos para poder registrar todas las sugerencias para mi trabajo de investigación. Dale, entonces, lo primero es, bueno, de todas maneras yo se las mandé escritas a los colegas para que te la compartan con toda libertad, ¿sí? Lo primero Gracias. es que en tu primer párrafo, en la introducción, citas a un autor español, ¿sí? En esa investigación, ese autor español habla desde su contexto España, ¿sí? Sí. Cuando hacemos este tipo de investigación, y acá te hablo como docente de metodología, y no te preocupes que yo soy docente de metodología en doctorados y tienen los mismos problemas o peores, así que y no es un problema, es un detalle nomás. Cuando citas a alguien de otro país en una investigación, especialmente cuando es cualitativa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, primero, analizar el contexto desde donde se habla en esa investigación para valorar si es nuestro mismo contexto. Puede ser que a veces encontremos algo que dice lo que nosotros necesitamos que se diga, pero si lo dice desde otro contexto, en este caso, por ejemplo, desde una ciudad o desde una región, porque en España son regiones, en la que hay programas de reinserción, hay programas de prevención, etcétera, 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 el contexto es otro, ¿sí? Y en caso de que hayas hecho ese análisis adicional, tenés que señalar por qué estás citando a un autor que trae un contexto de otro país. ¿Sí? Eso es muy importante. Salvo que lo digas que es referencial y es aspiracional, ¿sí? Y lo pongas como un modelo a seguir, y entonces también tenés que señalar. Esto es importante porque va a determinar, porque es uno de los puntos de comparación y de punto de enganche de todo el análisis que haces luego. Entonces, eso es súper importante. Así que no sé, ¿qué pensás de lo que te estoy comentando? De hecho, que tienes toda la razón en cuanto a teoría, a nivel país, ¿verdad? Pude resaltar que el sistema penitenciario está muy cargado, digámosle, puesto que, bueno, acá la penitenciaría está hecha como para 300 personas y actualmente están 1500, entonces hay una superpoblación en los centros penitenciarios, no solo acá en Concepción, también en todo el país, en donde... No, está bien, pero
Pero más allá de la superpoblación o sobrepoblación o el desinterés, porque no hay ni un programa, acá no sé qué era la directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, pero no, son totalmente inexistentes los programas y el interés político, social y normativo del Estado en materia de reinserción y rehabilitación de adultos y adolescentes. Pero más allá de eso, vos estás... En este párrafo este autor cita una cuestión de, justifica la cuestión dentro de la familia, el apoyo, etcétera, y la comunidad. No te olvides además un detalle, yo sé que tu carrera es trabajo social, pero hay dos cuestiones que yo quisiera recomendarte, que tengas en cuenta. Por un lado, la inclusión, desde la mirada de trabajo social, no te digo lo mires desde el punto de vista de derecho, en tu bibliografía de la Observación General 24 de la Convención de los Derechos del Comité de los Derechos del Niño. Eso está en el documento que yo les envié también, porque el Comité de los Derechos del Niño, que es parte del Sistema de Naciones Unidas, que de acuerdo además a nuestra legislación local, no solamente tiene un carácter cuasi constitucional, como si fuera la Constitución por sobre todos los códigos, sino que además nuestra Constitución formalmente reconoce a los órganos de tratado, por lo tanto tenemos que escuchar lo que dicen los órganos de tratado y hacerles caso, ¿sí? Y el Comité de Derechos del Niño habla de la relevancia de la prevención del conflicto de la ley penal. O sea que hay todo un proceso previo al conflicto de la ley penal que es responsabilidad del Estado. Y además Paraguay, en nuestra Constitución, señala la responsabilidad subsidiaria del Estado en materia de protección de la niñez y la adolescencia. ¿Sí? Entonces, vos entras mucho en la familia, pero de acuerdo a nuestro marco normativo es la familia y el Estado. ¿Sí? Entonces, cuando la familia no está, hay una responsabilidad del Estado por medio de los municipios en particular y los departamentos en segunda instancia y luego a nivel nacional, por medio de la Secretaría de Juventud, Ministerio de Niñez, Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, o Ministerio de Desarrollo Social, de proveer esa reinserción antes de que caigan por un conflicto de la ley penal. Y cuando estaban en conflicto de la ley penal, la responsabilidad del Ministerio de Justicia. ¿Sí? Entonces, eso es importante que por lo menos consultes quizá con algún abogado, con algún profesor, por medio de Verónica y algún profe de Derecho, que puedan ver cómo entendés e incluís este contexto dentro de tu análisis, porque para vos va a ser importante. ¿Sí? Después, otra cosa que me pareció importante, ya dije lo de la familia, ya dije lo de González, yo creo que hacia el final, vos hablás que decís literalmente en la página 3, el anteúltimo párrafo dice: el sistema penitenciario de tratamiento a las personas privadas de libertad fue por años postergado en Paraguay. Hay algunas, vos te lo mencionás, hay investigaciones hechas en Paraguay que dicen exactamente lo mismo. Te recomiendo que las cites, te recomiendo que mires los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en particular los del año 2019 y 2020, que dicen eso. Así que usalos y citá algo ahí. Sería bueno que incorpores una pregunta de investigación en cuanto al contexto de oportunidades sociales. Es por esto que te decía del marco constitucional que no se limita a la familia, ¿sí? Hay una responsabilidad de los municipios, no miremos al Ministerio de Justicia o a la Corte o a los grandes ministerios acá en Asunción, tampoco tan grandes, a los ministerios en Asunción, sino que hay una responsabilidad del gobierno local en prevención, en acompañamiento, en reinserción y rehabilitación, ¿sí? Y eso sería bueno que lo coloques a modo informativo, porque esta investigación yo la veo como muy relevante, no solo para trabajo social, sino que además es una mirada de trabajo social a la reinserción. ¿Sí? Entonces, tu investigación, por más que yo me pongo tan exquisito quizás, porque a pesar de que sea de grado, y Verónica, tenerlo en cuenta, a pesar de que sea de grado, es una investigación que puede ser muy interesante para abrir ciertas líneas de investigación en posgrado inclusive, o trabajo a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, y me callo,
es, tengo, además de las conclusiones, fíjate, asegúrate que las conclusiones, esto sí es de metodología pura, fíjate que las conclusiones sigan los objetivos de investigación, ¿sí? Y quizás yo creo que desde tu perspectiva profesional podrías incluir recomendaciones. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, al gobierno local tal cosa, al gobierno departamental tal cosa, A la al penitenciaría. Ministerio de Justicia tal cosa, al sistema penitenciario tal otra. Vero, perdón. Sí, aclaré nada más esta parte, que de las recomendaciones es un apartado que nosotros consideramos aparte, fuera de las conclusiones. Eso Ok, está y está por instituciones. Nada más buenísimo. eso. Buenísimo. Esos son mis comentarios y felicitarte de nuevo y decirte y animarles, porque vuelvo a decirlo, esta investigación, no hay investigaciones desde trabajo social de este tema. Entonces es importante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Excelente realmente sus recomendaciones. A continuación me gustaría darle el uso de la palabra a la profesora Nuri Montiel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. No, No se escucha tampoco, Nuri. ¿A mí me escuchan ahora? Sí, a Natalia sí, ahora a a Nuri no Natalia, le sí. estamos escuchando. Pero no se preocupe. Si querés, podés tratar de solucionarlo, Nuri, hacemos lo mismo o te esperamos un ratito. No sé si tenés un auricular o podés ingresar de vuelta o ver en tu teclado. A veces también se bloquea el micrófono. Bueno, mientras, en Bueno, el tiempo, vamos dale. a ir pasando, si les parece bien, con la doctora Natalia. Adelante. Bueno, qué accidentado esto. Bueno, uy, busqué otra computadora, bueno, en fin. Bueno, no la estoy viendo a la escritora en la pantalla, me parece que tiene la cámara apagada, pero... Ah, sí, ahí te veo, Bianca, ahí te veo. Bueno, primero estuve escuchando la anterior devolución, decirte que me parece muy interesante el tema, muy necesario, creo que es de ese tipo de escrituras que además tienen posibilidades de incidencia política en acto, digamos, ¿no? O sea, que hay alguna pretensión, me parece, en la investigación de generar algún tipo de incidencia, en este caso, en la política penitenciaria del país, ¿no? O de la localidad. En ese sentido, rescato mucho digamos, el focalizarte en la temática y sobre todo decidir trabajar con metodología cualitativa y puntualmente con un método como el de historias de vida. Eso me parece absolutamente potente y rico. Yo tengo escrita una devolución, pero te la puedo enviar después, para no hacer ahora una lectura, y a la vez algunos señalamientos en el artículo. Por supuesto que yo leí el artículo, no vi esta presentación que vos hiciste, que está un poco más extendida y tiene algunos detalles más, que quizás sirvan para mejorar el artículo. Puntualmente lo que yo encuentro son algunos problemas metodológicos, ¿no? Específicamente, si decidís, tomás la decisión de trabajar con un método como el método de historias de vida, creo que es necesario y rico además, para quien va a leer los resultados de la investigación, poder hacer pie en esas narrativas con las que vos trabajaste y transcribir mínimamente algunos de esos relatos. No todo el relato, por supuesto, porque sería muy extenso, pero a veces sí sirve alguna entrada, alguna línea, como para poder dar cuenta de cuál es, digamos, esa narrativa que vos también ahí mostrás, y eso me parece interesante para quien realiza este tipo de investigación, que necesariamente va a haber un sesgo porque la interpretación que supone tomar, digamos, la decisión de recortar esto en la narrativa, mostrar esto o aquello, ya implica un sesgo, pero está bueno esto de poder blanquearlo y mostrarlo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me parece que hay una cuestión a revisar y por ahí creo que a enriquecer en términos de el artículo. Por otro lado,
hay algunas confusiones en cuanto a la presentación, es decir, vos anunciás que vas a trabajar con el método de manera bastante reiterada, y luego vas fragmentando en resultados, herramientas, y volvés a mencionar el método. Eso puede resultar confuso para quien se aproxima, digamos, al texto, pensando siempre que quien se acerque se va a acercar por primera vez a tu texto, no va a conocer todo el proceso previo porque no va a estar explicitado. Entonces ahí sí me parece que es importante guardar este orden de, bueno, si estoy presentando la metodología, presento la metodología. Si voy a hablar sobre las herramientas utilizadas, presento las herramientas. Y si voy a hablar sobre los resultados, tengo que presentar resultados. Y si luego me voy a referir a conclusiones, tienen que estar articuladas con todo eso, porque si no hay una especie de salto y no queda como muy claro, digamos, a dónde estamos. Más allá de que, por supuesto que se entiende de qué se trata la investigación, y se entiende básicamente el artículo, pero tiene estas cuestiones que pueden ser problemáticas, y que además conspiran en contra, digamos, del artículo, ¿no? y de tu escritura. Después, hay una cuestión, vos mencionás lo social, que por supuesto en investigaciones de este tipo son muy importantes, pero haces un salto a ese microcosmos familiar, y de repente parece como que te estás moviendo sin marcar la distinción de lo social a lo familiar, y si vas a darle tanta importancia a lo familiar como en la investigación, sería importante marcar eso, digamos, que no quede como un ir y venir, una especie de vaivén. Si voy muy rápido, Bianca, me decís, y si necesitas que te explicite algo más, por Tranquila, supuesto, te estoy ¿no? escuchando. Me vas diciendo. Sí. Digo, que no se vaya todo el tiempo de un lugar al otro sin, de alguna manera, marcar, digamos, esto, ¿no? Ahora estoy hablando, ahora estoy en la familia. Y además, me parece interesante hacerse algunas preguntas, y esto ya no es metodológico, sino conceptual, en cuanto a, bueno, cuando hablamos de la familia, ¿no? Porque vos lo mencionás todo el tiempo en el artículo, e incluso arribás a una conclusión que tiene que ver con esa especie de microcosmos. Cuando hablamos de la familia, ¿en qué tipo de familia estamos pensando como sujetos de la cultura, ¿no? Una familia, digamos, la familia heteropatriarcal, heteronormada, una familia monoparental, una familia que responde a un sistema individualista basado en la lógica de la propiedad privada, que de alguna manera se van reproduciendo los sistemas de relación en función de ese modelo social y cultural, porque también están los modelos de familia comunitaria, y entonces, si los modelos son distintos, ¿cómo impactarían en el análisis? O sea, digo, me parece que eso hay que explicitarlo, porque después vos estás trabajando con esto. Entonces, estas tres historias de vida también, ¿de qué modelo de familia vienen? Digamos, cuando yo estoy hablando de la familia, porque después eso impacta en los resultados. Y me parece que es un punto súper interesante en tu investigación para darle algún desarrollo. Cuando vos señalas las tres herramientas que me parecieron geniales, porque yo no vengo de tu campo, digamos, disciplinar, entonces dije, qué bueno. Ahora, yo no sé si le daría en el artículo tanta presencia en el cuerpo del texto, quizás dejaría espacio para estas narrativas, y en un pequeño anexo mostraría, por ejemplo, estas herramientas, porque digo, si no tienen un desarrollo al lado, para quien no maneja la herramienta, es medio dificultoso, porque digamos, puede generar esto de perderse un poco ahí, y entonces lo rico de tus resultados no termina de verse. Por otro lado, vos mencionás, no sé si lo dijo recién a Andrés, pero bueno, vos mencionás un artículo de Taylor y Bogdan, y haces una transcripción, creo que está en la página, no me acuerdo porque lo tengo en otra compu, pero en la página 4, cuando mencionas esa cita, en un momento, y esta es una pregunta que te hago,
viene la cita. Reiterados encuentros cara a cara, la técnica utilizada en la entrevista a profundidad en tal, Taylor y Bogdan definen la entrevista a profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y las personas privadas de su libertad. Digo, mi pregunta es, porque si vos estás utilizando autores que definen el método, me parece un poco ruidoso que se refieran a un contexto específico. En todo caso, yo me pregunto si ellos no están definiendo, digamos, a la entrevista en profundidad como encuentros cara a cara entre el investigador y las personas que son sujetos de la investigación. Pero digo, privadas de su libertad, es un poco una pregunta que te hago, porque, digamos, es una cita, entonces digo, ¿lo dice así este autor? ¿O lo que ha pasado ahí es que se mezcló en tu cita con tu tema de exploración? Esas cuestiones las revisaría, ¿no? Digo, por ahí me hizo como un ruido, digamos, que un autor que está hablando de un método, digamos, lo concentra específicamente en un contexto, porque en todo caso serían en todo tipo de contextos es este tipo de encuentro. Ahora, si lo está haciendo así, bueno, explicitaría un poco, ¿no? Y textualmente, discúlpame. Sí. Continúa Perdón. nomás. ¿Cómo? No, continúa nomás, después te voy a responder tu pregunta. Dale, dale. ¿O querés responderme ahora y vamos así? Y textualmente, así como dice, fueron reiteradas entrevistas cara a cara con estas personas, mañana y tarde, que iba a entrevistarlos, poder conversar con ellos. Había ocasiones en que teníamos que pausar un poco porque habían relatos muy fuertes de ellos, puesto que había personas privadas de su libertad que cometieron abuso sexual a su hija. Entonces había que tener una madurez emocional para poder continuar con esta entrevista. Entonces, a veces solo pausábamos y continuábamos al día siguiente y así. Claro, pero mi pregunta es una pregunta, digamos, que tiene que ver con la cita. Vos citas a Taylor y Bogdan, incluso 1987, o sea, es el año del texto, y me decís que definen en la entrevista a profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre la investigadora y las personas privadas de su libertad. Sí. Eso, digamos, Lo es lo que cito, vos por hiciste, eso, pero sí. ellos definen, estos autores, definen Sí. a la entrevista a profundidad teniendo en cuenta solo a las personas privadas de su libertad, o vos utilizaste la entrevista a profundidad En de estos general. autores. Claro, ahí hay un problema en la redacción, porque si no Ok. parece que estos autores solamente, digamos, construyeron el concepto de entrevista a profundidad porque trabajaron con personas privadas de su libertad. Entonces, Mil disculpas, queda un minuto. sí. Ay, bueno, perdón. Y bueno, entonces voy a ir a una última cuestión. Y finalmente, en las conclusiones, Bianca, no termino de visualizar, digamos, en el artículo conclusiones. Es como que eso lo vas diseminando por todo el texto, y en las conclusiones volvés a decir lo mismo. Entonces, como esto es una investigación, insisto, cualitativa, bueno, todo tipo de investigación, se supone que vos partís de alguna especie de supuesto, y luego, digamos, vas a ver si eso es así o no. E incluso, insisto, en la investigación cualitativa prima la idea de, digamos, que la construcción epistemológica se da a partir de los datos, es decir, el dato no es un dato que sirve para ejemplificar categorías prediseñadas por la investigadora, sino que esas categorías se construyen a partir del dato, la teoría fundamentada en los datos. Entonces, como cierre, lo que te sugiero, incluso te lo puedo facilitar porque es de acceso libre, es un libro de Irene Basilachis de Gialdino, que es una metodóloga muy conocida. Ella coordina un texto sobre metodologías cualitativas, un texto que dictó Gevisa, y que se utiliza mucho, digamos, en el campo de la investigación. Ahí tenés especificado todos los métodos con ejemplos. Me parece como un texto muy potente, y como vi que en la bibliografía no lo tenías y tampoco la citabas, se me ocurre que también podría como ayudarte, digamos, a pulir algunas de estas cuestiones metodológicas. Me parece genial tu investigación, y bueno, y creo que tenés que seguir adelante y bueno, Muchas gracias. por un poquito más. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora Natalia. A continuación,
Querría saber si funciona ya el micrófono de la profesora Nuri. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar de este coloquio, tanto con Andrés, con Ariana y con Natalia, que ahora tengo el gusto de conocerle. Felicitarles por la iniciativa de esta investigación. Realmente creo que no hay muchas en Paraguay en este contexto del trabajo social como tal. Y teniendo vasta experiencia haciendo visitas penitenciarias en todo el país, siempre en las conversaciones hablamos qué interesante sería hacer un trabajo sociológico dentro de la penitenciaría con una visión de trabajo social, la vivencia, la solidaridad, el contexto, el día a día, porque mucho se da desde el Estado con una mirada mucho más de la condición de vida y no quizás desde las emociones y el sentir del día a día, ¿verdad? Así que felicito el tema como tal, me parece sumamente interesante. Le felicito a Bianca, también a la tutora y a la universidad que está Gracias. apoyando. Y a Muchas Fran gracias. también que nos invitó. Bueno, para irnos a la temática como tal. Bueno, Andrés creo que dijo mucho de lo que yo también visibilicé, al igual que Natalia. Sí me parece que, sobre todo en las conclusiones, ¿verdad? Sí, vi como muy repetitivo la metodología, un autor, otro autor, el contexto. Sí me parece que en la introducción también habría que visibilizar el contexto de la vivencia en la que se encuentran estas personas, no solamente simplificar en decir son personas privadas de libertad, porque la privación de libertad como tal tiene muchas aristas. Todo depende de qué pabellón estés, con quién te relaciones, si realmente comes, si no comes. O sea, pasan muchas cosas dentro de la penitenciaría que hacen que, creo yo, que tu experiencia vivencial sea distinta también y es una condicionante en tu día a día. Eso sí creo que tendría que estar en la introducción, en ese contexto, para que después el desarrollo vivencial que vos hagas con las distintas metodologías o las herramientas que vayas utilizando desde el trabajo social, se puedan entender en su contexto más real, te diría, ¿verdad? Y que eso también se visibilice en las conclusiones, y si bien la tutora ya aclaró que existen conclusiones, recomendaciones, sería interesante, a mí por ejemplo me hubiese encantado leer tus recomendaciones, desde, como había dicho Andrés, desde el Estado, ¿qué podría hacer no solamente el Ministerio de Justicia, no solamente los responsables directos o ¿verdad? De las privaciones de libertad, sino y el municipio y la sociedad como tal, ¿verdad? Porque existe también una responsabilidad social en la reinserción, ¿verdad? No es solamente, hay un dicho que siempre se dice, no es solo el Estado, no es solo la sociedad, sino que se construye de manera conjunta. Entonces, y me parece que esas conclusiones serían interesantes poder leerlas y esas recomendaciones, y también tener en cuenta, ¿verdad? Que cuando vas desarrollando el texto, yo no soy metodóloga, pero leí y sí me pareció como que volvíamos al principio. Es como que empezaste un tema, desarrollaste, después volviste otra vez al principio y no le diste como una continuidad en la redacción como tal. Al terminar de leer uno entiende todo, ¿verdad? Pero sí dificulta un poco ir, ese hilo conductor que debería de tener la redacción como tal. Pero sí me encantó la idea de desarrollar esta investigación teniendo en cuenta estas privaciones de libertad, ¿verdad? Estas personas privadas de libertad, sus condiciones de vida. Y sí creo que te centraste también mucho en la familia y, como dijo Natalia, habría que ver el contexto de familia también, o sea, qué familia en un contexto real, o cuántos tipos de familias pueden haber, y que cómo se desarrollaba el acceso a la educación. Si bien dijiste que uno era abogado, el otro era soldador y demás, qué niveles realmente y qué accesos y qué posibilidades tenían. Y también quizás podría analizarse
poco más ese contexto interno, porque vos hablaste mucho de la familia, pero lo vivencial está dentro de la penitenciaría, el periodo de tiempo que se encuentra dentro de la penitenciaría y cómo siente que le afectó ese periodo de tiempo. Si bien vos ya dijiste que eran personas con condenas de más de 10 años, no especificaste cuánto ya cumplió de su condena, hace cuánto realmente que está esa persona ahí, qué tanto le pudo haber afectado, qué vio de positivo o qué vive de positivo, qué vive de negativo dentro de ese sistema. Entonces son cosas que quizás yo le agregaría a la investigación. Pero igualmente te agradezco muchísimo la oportunidad de haber leído en la investigación y haber participado de este coloquio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a continuación nos acompaña la doctora Ariana Escobar para enriquecer en forma de comentarios y recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Otto. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, buenas tardes, Verónica, a los queridos colegas Nuri, Natalia y Andrés también, que hace un tiempo que no veo a algunos de ellos, pero qué bueno encontrarles en este tipo de espacios siempre tan interesantes. Bueno, yo en primer lugar, Bianca, quisiera felicitarte. Considero que el tema que elegiste desde el ámbito de trabajo social, como dijeron anteriormente otros colegas, es un tema que prácticamente no se trata desde el área de trabajo social, por lo tanto ya es de partida súper interesante. Considero como profesora, también e investigadora, considero y felicito también a Verónica por el valor y también por ser el primer trabajo de este tipo desde la Universidad de Concepción y mismo a esa casa de estudios, que también es muy loable la labor que realizan. Y bueno, básicamente, ya como soy la última, varias cosas en las que yo hice bastante hincapié, ya los colegas que me antecedieron se pronunciaron, pero sí yo quisiera señalarte algunas cuestiones. Yo miré esto como lo que veo que va a ser, que esto va a ser un artículo de difusión científica. Entonces, mi mirada como, no solo como especialista, sino también como una persona súper interesada en poder adquirir desde el área de trabajo social información de un análisis conclusivo, incluso recomendaciones que decís que tenés, me parece sumamente interesante. Entonces yo lo vi de la siguiente manera. Voy a hablar un poco, voy a ir pasándote mis impresiones conforme a la estructura del trabajo que presentas, ¿verdad? En cuanto al resumen, me parece que está creo que es interesante, narra un poco qué es la historia de vida, cuál es el tema, la metodología que utilizaste. Sin embargo, al hablar de las conclusiones, se omite un poco hablar de cuáles serían las herramientas los elementos que te llevarían a las conclusiones o a las impresiones en las que vos vas a acabar o que acabaste, ¿verdad? Entiendo también que como no es un trabajo finalizado, y eso es muy importante tener en cuenta en este tipo de análisis, ¿verdad? Que por supuesto esto no es un trabajo finalizado, por ende también hay muchos aspectos que todavía se encuentran a medio analizar o por descubrir incluso, ¿verdad? Entonces, también este espacio te puede servir como una manera de abreviar el camino también y dirigirlo y encaminarlo de una manera para tener un resultado más objetivo, digamos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la introducción, también tenía el tema de las citas, ¿verdad? Incluso me pareció muy llamativo la cita que haces de Cortés sobre el tema de las historias de vida que permiten visualizar las voces que a través de los discursos dominantes de nuestra sociedad son acallados, ¿verdad? Yo pensé que por este lado iba a ir más el análisis del trabajo.
Sí considero que, por ejemplo, dentro de lo que es la descripción de la introducción, ¿verdad? Cuando hablas no solamente del sistema penitenciario, ¿verdad? Hablas, vos estableces y concluís que, por ejemplo, el sistema está replegado, sin embargo, no citas tus fuentes. Y este mismo problema se replica en tus conclusiones. Cuando hablas también del sistema penitenciario, hablas, por ejemplo, si bien es cierto, acá decís eso, pero en las conclusiones decís que sí, que los privados de libertad tienen acceso a salas de lectura, biblioteca, o sea, como que das a entender que la calidad de vida de ellos ahí no es mala, no es buena, entonces eso genera mucha confusión, porque no hay no hay elementos que permitan, o sea, hay como un corte. Yo leo este párrafo y luego tu conclusión y digo, ¿y dónde está ahí la coherencia? ¿Verdad? Entonces, un poco, como decía la colega Nuri, contextualizar sobre la situación carcelaria y establecer también las diferencias que hay en ese sentido. Luego, también en cuanto a las preguntas, considero que hablas mucho y analizas mucho el tema de las diferentes familias, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante que puedan valorar, incorporar ese análisis dentro de lo que es esta investigación. Sobre todo porque vos arrancás con un tipo, con una metodología y hechos, ¿verdad? Y personas que sobre todo no solamente se mueven dentro de su familia, sino que también se mueven dentro de un contexto social y un entorno social. Entonces, por decirte, incorporar un poco cuestiones relacionadas también a lo que es el entorno sociocultural y comunitario sería súper un valor agregado, ¿verdad? Y que daría más entendimiento también a la investigación que presentas. También me quedó como una duda en torno a que se habla de problemas de la sociedad, ¿verdad? Problemas de la sociedad, pero sin embargo no se contextualiza cuáles son esos problemas sociales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como se trata, por ejemplo, si yo hago una investigación dentro de lo que es la zona de triple frontera, yo puedo decir cuáles son características o problemas o cuestiones propias que pueden tener conexión con cuestiones de desigualdades estructurales que se den, por ejemplo, dentro de la triple frontera, ¿verdad? O problemas que se den allí, ¿verdad? En Concepción, por ejemplo, en la penitenciaría donde vos asististe, se encuentran diversas personas y las historias de vida van a ser diferentes porque es una penitenciaría que recibe gente de Filadelfia, no solamente de Concepción, ¿verdad? Entonces, de otros lugares más alejados, entonces los contextos también familiares de las historias de vida cambiarían un poco. Entonces, tener un poco en cuenta también eso. En cuanto a los materiales metodológicos, me pareció muy novedoso las herramientas que utilizaste. Considero sí que si es que vas a introducir estas herramientas dentro de lo que es la parte metodológica o descriptiva, ¿verdad? Porque en un momento decís que es también descriptiva. A mí me dejó una sensación como incompleta en el sentido de que veía los gráficos y desde los gráficos tenía que analizar, como que esos gráficos no estaban hablados, ¿verdad? Entonces, considero que le falta un poco más de sustancia a eso si es que estamos hablando de historias de vida. Luego también, desde el punto de vista un poco de la calidad de vida que pudiesen llegar a tener las personas en cuanto a describir lo que son historias de vida, te recomendaría que veas un poco algunas observaciones generales y también recomendaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para personas privadas de libertad. Sobre todo en cuanto al tema de que te puede ayudar a vos a profundizar en tu análisis, porque hablas, por ejemplo, de que
si bien es cierto, algunas de las personas entrevistadas están en proceso de reinserción, ¿verdad? Y que están dentro de esos planes y demás, ¿verdad? Pero sobre todo porque hablas y sacas temas muy relacionados con el tema de acceso promedio a la educación, al apoyo espiritual en determinados credos, también en actividades que hacen también a lo que es la calidad de vida y a la salud, y a la salud mental de las personas que se encuentran dentro, o sea, privadas de libertad, como la lectura, gimnasios, ¿verdad? Entonces, ver un poco en qué grado eso, mirar esas observaciones generales del comité DESC te puede ayudar a establecer en qué grado o en qué medida esos derechos se están cumpliendo o se cumplen en general, o si es solamente la realidad de algunas personas que se dan en contexto de encierro. Por último, y ya para concluir un poco y no alargar más, en cuanto a las conclusiones, me llamó de manera particular en todo el texto un poco la estructura reiterativa, como decían los colegas también, al comienzo me pareció un poco confuso incluso. Entonces, de por ahí sería bueno establecer punto por punto, a ver, aquí vamos a tratar esto, aquí vamos a hacer esto, y esto nos va a llevar a lo otro, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la conclusión, vos decís que los hogares con quienes tienen relaciones conflictivas se describe acontecimientos de 3 generaciones, las características, ¿verdad? Pero en el relato que haces, en el relato discursivo que haces de la investigación, es como que no se visibilizan esos aspectos. Entonces vos llegás a la conclusión con esa realidad, con esa verdad que es tuya, pero que a mí como lectora no se me, o sea, no, siento que no se plasmó anteriormente para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, las conclusiones a las que, o el análisis conclusivo al que llegues, o las aproximaciones, yo entiendo que esto es una aproximación porque tu trabajo no está finalizado, pero te recomendaría que estas aproximaciones respondan de manera directa al objetivo general, al objetivo específico y sobre todo a la hipótesis que vos querés demostrar y a las preguntas que vos quisiste responder, ¿verdad? Entonces, empezás hablando de un contexto social, salís con las herramientas, mostrás eso y después al final la familia es lo que determina todo, ¿verdad? Entonces es como que sería un poco, bueno, yo creo que vos tenés la información, tenés ese análisis, solo que no se pudo plasmar en este documento y que creo que es un pequeño pasito que va a hacer una gran diferencia en tu trabajo. Y bueno, con eso concluyo y te felicito y le felicito a Verónica también, felicitaciones. Porque la labor docente en la guía de elaboración de artículos tampoco es cuestión pequeña. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ariana. Muchísimas gracias también a los doctores Andrés, Nuri y Natalia. Bueno, a continuación tenemos un breve espacio de reflexiones finales por parte de o bien la tutora Verónica María Aquino o la estudiante Bianca. Como decía Ramos. Sí, antes que nada agradecerle a la mesa que tuvo la oportunidad de leer, analizar. Estaremos trabajando ya con Bianca y tomé apuntes de cada una de las sugerencias para seguir avanzando y seguir mejorando en este trabajo. Así como dije, para mí fue un desafío y sigue siendo un desafío tomar un trabajo de esta envergadura. Entonces, esta tarde resulta muy agradable para mí porque yo también estoy aprendiendo, me estoy formando en este camino de lo que es un poco la investigación y más en este aspecto que es la parte o la investigación cualitativa. Y así como uno de ustedes había mencionado, en Paraguay no existe
investigaciones de este nivel hemos buscado mucho, entonces es realmente un gran desafío para nosotras avanzar en esto. Desde ya, muchísimas gracias y vamos a considerar cada una de las sugerencias para seguir mejorando y seguir avanzando. Excelente. De modo de cierre, el compañero Francisco Cano nos va a dar las palabras de... Gracias. Bueno, muchas gracias, Estefano. En honor al tiempo también voy a tratar de ser breve. Verdaderamente son muchas las cosas que me dan ganas de decir porque fue un coloquio excepcional, interesantísimo. Me encantaron las recomendaciones que hicieron llegar, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista conceptual, pero también, y quiero destacar esto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la sensibilidad que se requiere trabajar con personas en contexto, en situación de encierro, y del compromiso que también se requiere desde el punto de vista de los derechos humanos y de la importancia de tener esa mirada, ¿verdad? Para ser breve, simplemente quiero contarles que todos los colegios que estamos realizando quedan grabados. Las personas que realizaron los documentos van a poder acceder a las grabaciones, pero también, como comentamos, a los expertos y a las expertas están invitados a poder hacer por escrito también llegar sus devoluciones, como ya lo hicieron algunas personas, ¿verdad? Nuevamente, el instituto, nosotros queremos destacar la importancia que tienen estos coloquios y sobre todo los temas que venimos tratando para el Estado de Derecho y la cultura de la integridad. Este tema en particular, trabajar con personas en situación de encierro, que muchas veces son grupos de personas que se encuentran marginalizados y en especial situación de vulnerabilidad, hacen al Estado Social de Derecho, que es el Estado donde nosotros nos encontramos, asegurar sus derechos humanos fundamentales, son una exigencia para nuestros estados y para nuestras sociedades, y estudios como estos pueden no solamente vivenciar o identificar cuestiones que son apremiantes, sino, como bien también comentaron los expertos, pueden generar recomendaciones que permitan mirar desde otro ángulo el sistema penitenciario, una mirada más crítica, que permita nutrir estrategias de Estado y gobierno y que permitan también ser la semilla para futuras investigaciones en el campo que profundicen temas e incluso, pensando, ¿verdad?, cómo inician estas investigaciones, pueden llegar a estudios de corrupción o mucho más, ¿verdad?, dentro de las penitenciarías en base al acceso que tienen las personas privadas de su libertad a través de entrevistas, ¿verdad? O sea, la cantidad de temas a los que nos invita a reflexionar son enormes y son de mucho interés para nosotros. Agradecer a cada una de las personas expertas nuevamente y en especial a Bianca y a Verónica por su apertura y predisposición. Como bien también dijeron las expertas y el experto invitado, en todos los niveles encontramos cuestiones como esta. Acá estamos hablando con estudiantes de grado y estamos frente a doctores en Derecho, doctores en Investigación, gente que tiene la más alta trayectoria no solamente en la investigación, sino también en la visita a penitenciarías, en el trabajo con personas en situación de encierro desde distintos ámbitos, por lo que estamos seguros que muchas de las recomendaciones que han llegado se van a poder incorporar a los trabajos, vaya a depender mucho de la visión que luego dan las autoras, ¿verdad? Y como es parte del proceso de los coloquios, muchas de las cuestiones que ya recomendaron fueron de repente también trabajadas en el tiempo que ustedes tuvieron el trabajo revisando y ellas continuaron con su labor. Como cierre, simplemente decir que el Instituto de Desarrollo, a través de este proyecto y a través de sus programas, se entiende muy bien las diferencias de tiempo entre un proyecto y la investigación. La investigación tiene que ser libre, tiene que tener tiempos para la flexibilidad, para encontrar esos nichos de interés del investigador, y vamos a seguir nosotros apoyando estos procesos. La idea es que estos trabajos, luego de los coloquios y luego de un proceso superior también de trabajo continuo, en lo que cada investigación a sus propios tiempos pueda llegar a resultados que generen impacto en el Estado de Derecho y la cultura de la integridad, puedan ser publicados a futuro y puedan ser socializados en base a eso. Así que ya estaremos de vuelta contactando con ustedes más adelante cuando vayamos avanzando con la planificación estratégica de estas cuestiones, y vamos a estar comunicándole también a los expertos y expertas por si tienen la intención de volver a revisar y volver a colaborar, e igualmente le tendremos también en cuenta para futuras colaboraciones desde el programa. Les agradecemos muchísimo. Rodrigo ya no está con nosotros porque tuvo que ir a una reunión, por lo que si es que alguien quiere agregar algo, le damos un último espacio, y si no, pasaremos al cierre y seguiremos las comunicaciones por privado. Mínimo, Francisco, he dejado algunos comentarios en el chat. Bueno, muchas para las gracias, autoras. Carmen. Eso también va a ser desgrabado y se le vamos a hacer llegar
a todas las personas, tanto la sesión como lo que está escrito en el chat. Así que bueno, si es que no hay nada más que agregar, en honor al tiempo, muy buenas tardes a todas las personas presentes y sigamos trabajando para construir una sociedad con pensamiento crítico y con investigación científica de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos y todas. Verónica te mandó un mensajito privado. Fíjate. Sí, ya tengo, gracias. Esas son las redes que queremos incentivar o volver a incentivar, así que excelente, gracias. Ariana, saludos, un gusto Natalia, y Nuri, te encuentro otra vez en el supermercado. Chao, chao. Parece que solo hay más Natalia, descanso. por estar. Nuri, Chao, chao. cariños, Gusto. Andrés, a todos, Ari. Chao. Felicidades, Bianca, gracias.